Lágrimas de una flor marchita. Capítulo 5. La infidelidad no solo destruye el amor. Aún quedaban 10 minutos para que la floristería abriera. 10 minutos que Jessó trató de usar para calmarse y recuperar algo de ánimo. Sus ojos hinchados de tanto llorar traicionaban la noche que había pasado esperando a Min Sheol, esperándolo para hablar, para intentar arreglar las cosas, pero su espera, como siempre, había sido en vano. A pesar de todo, se aferraba a la pequeña esperanza de que su aniversario de bodas, que estaba a pocos días, pudiera ser la oportunidad para reconciliarse, y mientras reorganizaba mentalmente su jornada, de repente algo tibio tocó su mejilla. Al girarse, se encontró con Tejao observándola con esa expresión despreocupada que parecía tener siempre. «Hey, ¿tomando un descanso?», preguntó él, inclinándose un poco hacia Jessó, quien parpadeó sorprendida. No esperaba verlo tan temprano, pero antes de que pudiera decir algo, él aprovechó para picar suavemente sus párpados con un dedo. «Tus ojos están hinchados. ¿No dormiste bien?», señaló con un tono juguetón. No es así. Por cierto, ¿qué haces a esta hora? La floristería aún no abre», respondió rápidamente tratando de restarle importancia. «Ya veo. ¿Hoy no me vas a regañar por aparecer sin avisar?», provocó él, inclinando la cabeza. «Entonces lo haces a propósito». «¿Me castigarás?». «¿Para qué? En cuanto más lo intento, más me canso». Jessó resopló, logrando que él se echara a reír. «Dime algo, ¿te gustan ese tipo de cosas?». «¿Qué tipo de cosas?». Teja arqueó una ceja, fingiendo no entender. «Ya sabes, que te castiguen y esas cosas». La carcajada de Teja resonó clara y sincera. «Oye, no te rías, estoy hablando en serio. Te dije que no te rías». «Está bien». Se calmó un poco, aunque sus ojos brillaban de diversión. Luego, en un tono más suave, añadió: «No estoy familiarizado con este tipo de cosas, pero...». Sus palabras se desvanecieron, dejando un espacio lleno de significados implícitos. Sin embargo, Teja lo tenía claro. Mientras fuera Jessó quien le hiciera esas cosas, no tenía intención de quejarse. «Supongo que vendré a recogerte sin pedir permiso a partir de ahora». Cambio de tema. «Sí, como desees», musitó ella distraída, sus ojos fijos en la pantalla de su celular otra vez, para luego agregar: «Pero no vengas el viernes». «¿Por qué?». «Ese día es mi aniversario de bodas. Creo que no te lo he mencionado, ¿verdad?». Teja no pudo evitar una mueca burlona mientras sus palabras se volvían ruido de fondo en su mente. Aniversario de bodas. Claro, porque una mujer divorciada todavía podía aferrarse a esa ilusión, ¿verdad? Él ya lo sabía todo. Pero ¿qué expresión pondría Jessó si supiera que él lo sabía? Tonta na Jessó. «Supongo que lo adiviné, aunque es un poco confuso para mí», comentó estirando la mano para jugar con un mechón suelto del cabello de Jessó. Lo enrolló alrededor de su dedo con la familiaridad de quien ya no pide permiso. ¿Qué es lo que te confunde? Pues si yo fuera tu marido, odiaría que otro hombre viniese a recogerte todos los días, que compartiese un paraguas bajo la lluvia contigo o que te invitara un café en tus descansos. Todo eso definitivamente lo odiaría». La intensidad de su mirada se volvió más profunda, al mismo tiempo que se inclinaba más cerca. «Si yo fuera tu marido, le diría que soy el único que puede hacer esas cosas, así que debería dejar de hacerlo. Dime, Jessó, ¿tu marido hace algo de eso por ti?». El silencio que siguió fue pesado, y Jessó tuvo que aclararse la garganta, esforzándose por mantener la compostura. «Eres demasiado joven para entender este tipo de cosas. Es normal tener una vida social, amigos, colegas», respondió, aunque su tono sonó más inseguro de lo que pretendía. «De todos modos, no vengas ese día, estaré ocupada». Teja le lanzó una mirada insistente, como si quisiera que ella se diera cuenta de lo tonta y ciega que estaba siendo. Ese marido suyo llevaba semanas acostándose con una mujer mucho más joven, pero Jessó parecía preferir la comodidad de la negación a enfrentar la verdad. «En fin», aceptó él. «que lo pases bien con tu marido. Me tengo que ir», dijo, echándole una última mirada antes de salir. Las dudas seguían acosando a Ari. Desde el incidente en la oficina y aquella conversación con su amiga de la infancia, una pregunta incómoda había echado raíces en su mente. No era extraño que un hombre como Min Sheol, tan apuesto y encantador y ya en sus 30, no tuviera a nadie más, ninguna mujer, ni siquiera rumores. ¿En serio? ¿Sí?
Era muy extraño. Pero Ari, con esa ceguera que surge del amor mezclado con ingenuidad, ignoró las señales. En cambio, insistió en el tema que rondaba su mente desde hacía días. Girándose hacia Min-Sheol, quien yacía a su lado en la cama, le dijo con determinación: «Quiero ir a tu casa, Min-Sheol, no a un hotel, no a mi departamento. Quiero conocer el lugar donde vives». Min-Sheol suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello. Estaba hastiado. Ese tema comenzaba a agotarlo. Mi casa ni siquiera es tan bonita como la tuya. No entiendo por qué quieres ir allí. Y lo decía con un tinte de verdad. Ari vivía en un apartamento elegante, en una zona residencial segura y céntrica, con todos los lujos que él nunca habría tenido. La idea de que su amante quisiera ver el pequeño y desaliñado lugar donde él vivía con Jesús lo incomodaba profundamente. Más de una vez él ya se había imaginado cómo habría sido su vida en una casa como la de Ari. Sí, incontables veces, pero cada vez que ese pensamiento aparecía, otra pregunta lo seguía: ¿qué hubiera pasado con Jesús? Porque aunque él no lo dijera en voz alta, Min-Sheol estaba convencido de algo. Jesús era alguien que siempre estaría allí, esperándolo, en esa casa modesta y sombría. Ella lo aguardaba como una constante silenciosa. Jesús para él era como una muñeca fría, inexpresiva, predecible. Era frustrante, pero en momentos inesperados lograba sorprenderlo con una intensidad de emociones que él no creía posible en ella. Y eso le fascinaba. Cuando se mostraba vulnerable, cuando expresaba celos, Min-Sheol se sentía poderoso, deseado, y una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar la escena reciente. La noche que Jesús irrumpió en su oficina celosa con una expresión que lo desconcertó y al mismo tiempo lo hizo sentirse más vivo que nunca. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Ari, observándolo con un deje de inseguridad. Pero Min-Sheol negó con la cabeza, todavía sumido en sus recuerdos. No tenía sentido explicarle que esa sonrisa era por Jesús y no por ella. No es nada, respondió con ligereza, y al notar que Ari seguía parloteando, decidió callarla de la manera más fácil: un beso. Después de todo, ese era el lugar que Ari ocupaba en su vida. Un escape, una diversión pasajera. Claro, era un affair, pero eso era todo. La emoción de lo prohibido, de ser descubierto, le añadía un toque de adrenalina que lo mantenía entretenido. Cuando se separaron, suspiró y por un momento dejó entrever una pizca de su incomodidad. No es agradable. Mi casa no es como aquí. Y probablemente en cuanto la veas quieras salir corriendo. Pero no me importa, insistió Ari, casi con desesperación. No tengo padres, no fui a la universidad, no soy alguien culto y básicamente estoy en bancarrota. Min-Sheol siguió enumerando cada uno de sus defectos. Por supuesto, nunca agregó que era un enorme pedazo de mierda que la estaba engañando descaradamente, pero estaba convencido de que si le decía todo eso, Ari finalmente se cansaría y retrocedería. Pero para su sorpresa, ella no lo hizo. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. ¿De verdad quieres ir a mi casa? Min-Sheol observó cómo sus lágrimas caían mientras se aferraba a él, abrazándolo como si eso pudiera mantenerlos unidos. Era absurdo, incluso cuando él pintaba su mundo como un infierno, Ari insistía en querer entrar voluntariamente. Jesús se sentía como una completa tonta. Había reorganizado toda su semana para ese día, cambió sus turnos, adelantó tareas y hasta pidió el día libre en el restaurante, todo con la ilusión de pasar la tarde con Min-Sheol. Sí, en su 13º aniversario, pero todo ese esfuerzo quedó reducido a nada con un solo mensaje. Haré horas extras hoy, seguramente no te importa ya que también estarás ocupada con el trabajo. El mensaje resonaba frío, distante, como si él ni siquiera recordara la importancia del día. Jesús miró la pantalla de su celular por unos segundos antes de esbozar una sonrisa amarga. Había esperado algo, aunque fuera pequeño, una palabra, un gesto, cualquier cosa que demostrara que aún le importaba, pero no. Vivir sin expectativas era más fácil, ¿no es así? Se lo repetía una y otra vez, intentando convencerse de que no importaba. Pero vamos, está bien, no pasa nada, se convenció otra vez, mientras marcaba el número del señor Han. Al final, sí iba a poder cubrir el turno de esa noche, y mientras se dirigía a su otro trabajo con el corazón pesado, pero tratando de convencerse de que todo estaba bien, no notó la mirada que la seguía. Jay oculto entre las sombras. Lejos de allí, en otro lugar,
Min Sheol no estaba haciendo horas extras, estaba en compañía de Ari disfrutando de la noche, la cual parecía sacada de un invierno romántico. Risitas, caricias, susurros, todo era perfecto. El tipo de conexión que Jesús había dejado de recibir hacía mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos notó fue que también estaban siendo observados. Teja los estaba siguiendo, y mientras los veía reír y tomarse de las manos con la despreocupación de dos amantes sin conciencia del daño que causaban, una determinación oscura comenzó a formarse en su interior. Finalmente Min Sheol había cruzado esa línea, el mismo límite que Teja sabía que desde el principio traspasaría tarde o temprano, y sin perder más tiempo, Teja sacó su teléfono y marcó. Jay, necesito un cambio de ropa. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que la voz de Jay respondiera. No, cuanto más pronto mejor. Interrumpió Teja con un tono que no dejaba lugar a dudas. Y date prisa, no tengo mucho tiempo, añadió, sus ojos posándose en la escena frente a él. ¿Sí? Ya era hora de dejar de observar desde las sombras. Pasa, que advertí que no era gran cosa. Murmuró Min Sheol mientras abría la puerta y dejaba que Ari entrara. Ella cruzó el umbral con cautela, sus ojos recorriendo cada rincón del espacio. Era un apartamento pequeño y viejo con paredes desgastadas y un techo que parecía haber visto demasiadas estaciones. Sin embargo, estaba impecablemente limpio, como si alguien hubiese peleado contra el tiempo mismo para mantenerlo presentable. Mamá siempre dice que no importa cuánto limpies una casa vieja, nunca se ve realmente limpia. Mantener un lugar así debe ser difícil. Eres increíble, Opa. Min Sheol sonrió pero no dijo nada. Por supuesto, no era su esfuerzo lo que hacía que el lugar luciera así, sino de Jesús, la mujer que aunque invisible en ese momento aún dejaba huellas en cada rincón de su vida. Era ella quien en silencio limpiaba las grietas y ordenaba el caos. Y pensar en eso le generó una punzada de culpa, pero también un extraño alivio. Ari no tenía idea y para Min Sheol mantener ese secreto era, al menos por ahora, una forma de evitar preguntas incómodas. Un temblor ligero en el cuerpo de ella lo sacó de sus pensamientos. Las paredes eran delgadas y el frío del invierno se colaba sin permiso. Min Sheol entonces la envolvió en sus brazos. Ven, la habitación es mucho más cálida, dijo, aunque sabía que no lo era. La llevó al dormitorio y tan pronto cruzaron la puerta, el frío dejó de importar. El ambiente cambió, la electricidad entre ambos se encendió como un incendio que no podía ser contenido. Las palabras sobraron mientras sus cuerpos se encontraban en una coreografía tan instintiva como prohibida. Ropa cayó al suelo, respiraciones entrecortadas, piel contra piel. Para Ari, aquello era una conexión que creía única, pero para Min Sheol era menos que eso, una aventura emocionante. Había una sensación de suciedad que lo invadía en lo que estaba haciendo, sí, pero también una emoción febril, y al mismo tiempo una adrenalina cruda lo impulsaba. El peligro de ser descubierto, de hacer algo tan desvergonzado en ese lugar, lo estimulaba como nada más. Esa era la misma cama donde Jesús había dormido tantas noches, donde tantas veces se había dado la vuelta sin responder a su toque. La misma cama donde con el tiempo él dejó de intentar acercarse. La misma cama donde lo único que compartían eran silencios, y esos silencios habían creado grietas que habían crecido hasta convertirse en un abismo. Min Sheol cerró los ojos mientras sus manos exploraban el cuerpo de Ari. Las imágenes de Jesús aparecieron en su mente como fantasmas que no podía expulsar. Su espalda vuelta hacia él, su respiración contenida, su distancia inexpugnable. Todo eso había dejado cicatrices en él, cicatrices que al principio eran pequeñas pero que con los años habían madurado, gangrenado y finalmente lo habían destrozado. Ese habían comenzado con amor, un amor que en sus inicios era cálido y prometedor, pero que pronto se volvió una cadena. La pobreza, las responsabilidades, la miseria y la monotonía los había ahogado, sofocándolos lentamente hasta que no quedó nada más que resentimiento y ruinas. Y sin embargo allí estaba él, repitiendo el ciclo, rompiéndose una vez más, porque eso era todo lo que sabía hacer. Romperse, romperse y seguir adelante como si no doliera. Teja salió del vestuario apresurado con el rostro aún húmedo tras haberse cambiado de ropa. Sin detenerse, caminó hasta la tienda de conveniencia más cercana y llenó su cesta con un insólito número de compresas. Si alguien lo hubiera visto, la escena habría parecido tan absurda como intrigante. ¿Qué hacía un joven como él con todas esas compresas? Bueno, la respuesta, sin embargo, no tardaría en revelarse.
Asimismo, en el callejón trasero del restaurante donde trabajaba Jesó, su compañera encendió un cigarrillo mientras el turno aún no comenzaba. La calma del momento fue rota cuando Teja apareció de repente, su tez enrojecida y con el andar vacilante de alguien que había caminado más de lo que debería. Disculpe, ¿podría llamar a Ana Jesó? Preguntó, su voz temblorosa. La mujer lo miró con sorpresa y algo de desconfianza. Había algo extraño en aquel chico, como si estuviera luchando contra un malestar invisible. Sin decir más, dejó su cigarrillo a medio consumir y regresó al restaurante. «Jesó, te buscan afuera», anunció, pero al mirar de cerca notó algo extraño. «Oye, ¿estás bien? ¿Tu cara también está roja? ¿Tienes fiebre?» Jesó, ajustándose el delantal, asintió con desgano. Era solo un leve malestar, nada que no pudiera soportar. Sin embargo, la mención de alguien esperándola hizo que su corazón diera un vuelco inesperado. ¿Podría ser Micheol? La idea se aferró a ella como un anhelo infantil. Quizás había recordado su aniversario, tal vez estaba ahí con una sorpresa, un intento de redención. El pensamiento hizo que una cálida emoción se extendiera por todo su pecho, y casi sin darse cuenta, salió al callejón con una pequeña chispa de esperanza. Pero no era Micheol quien la esperaba. En cuanto cruzó la puerta, sintió unos brazos rodearla por detrás, un gesto tan íntimo que su mente por un breve instante quiso creer que era él. Pero la voz que escuchó rompió esa ilusión. Era Teja. Jesó se giró, encontrándose con su rostro enrojecido, los ojos nublados y el sudor perlándole la frente. Su cuerpo estaba caliente, pero no era solo fiebre lo que ardía en él. Había algo más intenso que la enfermedad, algo que no podía controlar mientras estaba tan cerca de ella. «Espera, estás ardiendo», dijo, llevando una mano a su frente. «Ven aquí, necesitas descansar». Mientras la mirada de Jesó se llenaba de preocupación, Teja luchaba por contener el torbellino de emociones que su cercanía desataba en él. Su toque suave y su voz cálida le hacían perder el control. Hubiera sido tan fácil robarse un beso, y por más que él lo intentara, jamás podría mantenerse indiferente ante ella. Lo siento, sé que dije que no te buscaría hoy, pero creo que estoy enfermo. «Entonces, ¿por qué viniste si estabas así? Deberías estar en casa descansando». Lo regañó suavemente, como si no pudiera evitar preocuparse. Teja, apoyándose en su mentira, respondió con voz baja. «No puedo, no tengo a dónde ir». Sus palabras parecían resonar en un rincón de la mente de Jesó, quien sin darse cuenta comenzó a conectar aquella confesión con las marcas visibles en su rostro. La golpiza de días anteriores era un recordatorio demasiado reciente y su imaginación llenó los vacíos con una historia que solo intensificó su compasión. Sin esperar más, Jesó dio un paso hacia atrás y se giró hacia el restaurante. Teja la retuvo con una mezcla de ansiedad y resignación. ¿Habría fallado su plan? Sin embargo, ella se volvió hacia él tranquilizándolo. «No voy a dejarte aquí, déjame hablar con mi jefe y pedir permiso. No voy a tardar», le dijo antes de desaparecer en el interior del local. Teja, sorprendido por su inesperada resolución, dejó que sus hombros se relajaran, sintiéndose aliviado. Minutos después, Jesó regresó invitándolo a que la siguiera. Teja obedeció sin pensarlo, su sonrisa tímida apareciendo poco a poco. El camino de regreso fue familiar, pero Jesó no podía evitar mirarlo de reojo, preguntándose qué debía hacer. «Quizás solo necesita descansar un rato. Micheol estará trabajando esta tarde, así que no debería haber problema en llevarlo a casa, aunque mi lugar es tan pequeño. Él estará cómodo allí». Y como si percibiera sus pensamientos, Teja rompió la tensión con una sonrisa juguetona. «Estás sonriendo como si tramaras algo. Me pregunto si realmente te duele tanto como dices». Es solo que ha pasado un tiempo desde que te vi. Jesó abrió la boca para regañarlo, pero sus palabras se detuvieron en el último segundo. En su lugar, murmuró casi sin querer. «Entonces ve a verme como solías hacerlo. Yo también me he sentido un poco aburrida sin aquel chiquillo que siempre está a mi alrededor». Pero esas palabras, aunque dichas con un aire de indiferencia, cayeron como una revelación para Teja, porque por primera vez, Jesó le estaba pidiendo algo a él. De acuerdo. A partir de hoy, prometo que iré a verte todos los días. Sonrió él. Jesó lo miró de reojo y suspiró. Había algo en su entusiasmo, en esa sonrisa genuina que hacía imposible ignorarlo. Sin querer admitirlo, la idea de tener su compañía otra vez le resultaba reconfortante.
Caminaron juntos en silencio durante unos minutos, bajando por los estrechos pasillos que conducían a la casa de Jesó. Ella comenzó a pensar en lo pequeño y humilde que era su hogar, preguntándose si Teja, que era tan alto, se sentiría cómodo allí. Pero justo cuando iba a decir algo, ambos se detuvieron al llegar frente a su puerta. Una luz cálida se filtraba, algo que no debería estar allí. Jesó frunció el ceño, desconcertada. Ella siempre apagaba las luces antes de salir, y no debería haber nadie adentro. Entonces fue allí que lo escucharon. Primero una risa femenina que resonó como un eco ajeno al lugar. Después, la voz de Min Sheol uniéndose a esas carcajadas, relajado y despreocupado de una manera que Jesó no escuchaba desde hacía años. Su corazón se aceleró, no por alegría, sino por un nudo de emociones que comenzaba a formarse en su pecho. Las palabras dentro eran claras, demasiado sugestivas para malentenderlas. Cada frase, cada risa confirmaba lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Teja a su lado permaneció en silencio, observándola con atención. La sonrisa que había adornado su rostro momentos antes se desvaneció, reemplazada por una mirada sombría. La risa continuaba al otro lado, despreocupada e hiriente como un cuchillo que cortaba el aire. Jesó apretó los labios, intentando contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Algo dentro de ella gritaba que se diera la vuelta, que se marchara antes de que las heridas se abrieran aún más. Pero entonces, una voz fría, distante y certera resonó en su oído. No huyas. No huyas, no cierres los ojos, Nagesó. Observa y sé testigo del final de tu amor. Fue un susurro que no ofrecía consuelo sino verdad. La verdad cruda y despiadada de que aquello que alguna vez la sostuvo ahora era polvo. Ese matrimonio, ese amor al que se aferraba desesperadamente ya no existía. Lo que quedaba era una sombra vacía. «Suéltame», susurró con un hilo de voz al sentir la mano de Teja en su brazo sujetándola. Nagesó, murmuró él. Pero antes de que pudiera decir algo más, ella se giró rompiendo su agarre con una fuerza inesperada. ¡Que me sueltes!, gritó. Y antes de que él pudiera reaccionar, ella corrió hacia la puerta. Teja quedó congelado, mirando el vacío que dejó. Había esperado que intentara huir, que se desplomara en su angustia, pero nunca imaginó que sería capaz de enfrentarlo todo con esa ferocidad. La puerta se abrió con un estruendo que hizo eco en el pequeño espacio. La voz de Jesó, cargada de ira y dolor, atravesó las risas despreocupadas. ¡Min Sheol! Adentro el tiempo pareció detenerse. Min Sheol y Ari, envueltos en la sábana, se quedaron inmóviles como si fueran figuras atrapadas en una pintura grotesca. La risa se desvaneció, reemplazada por un silencio incómodo. «¿Oh, ella es tu familiar?», preguntó Ari, su voz ingenua rompiendo el silencio con una ironía tan absurda que dolía. ¿Qué haces aquí, Jesó?, preguntó Min Sheol tan sinvergüenza que solo miró incrédula. Su voz se quebró al soltar una risa amarga. ¿Familiar? ¿Eso es lo que le dijiste? ¿Que soy un familiar? Min Sheol se tensó. Esto no debía haber pasado. Su mente buscaba una salida mientras repetía con descaro la misma pregunta. Te pregunté qué haces aquí. ¿Y qué importa eso ahora?, respondió Jesús, su voz subiendo mientras las emociones se desbordaban. Min Sheol y Ari comenzaron a vestirse apresuradamente, sus movimientos torpes como si intentaran cubrir una verdad que ya no podía esconderse. Si no hubieras venido tan temprano. Responde, Min Sheol Kang, ¿solo somos familiares? Eso fue lo que dijiste de la mujer con la que has vivido durante 13 años. ¿Solo soy un familiar? Ari, confundida, intervino. ¿Qué significa eso?, No, Ari, no es lo que crees, replicó Min Sheol, desesperado por calmarla, pero Ari ya no escuchaba. Se levantó, indignada, y declaró que se marchaba. Ari, espera, no es así. Imploró él, siguiendo sus pasos. Ella no es nadie especial. Es cierto que estuvimos casados, pero hace mucho que nos divorciamos. Es la verdad. Ella ni siquiera es mi familia, es más bien una extraña. La palabra golpeó a Jesó como una bofetada. ¿En eso se había convertido para él? 13 años juntos, llenos de sacrificios y 1000 deudas, todo reducido a esa palabra fría y distante. Extraña. Antes de que pudiera detenerse, la rabia la consumió. Su mano se aferró al cabello de Min Sheol, tirando de él con toda la fuerza de su frustración. ¿Cómo puedes decir eso de mí? ¿Cómo te atreves a llamarme una ¿Qué demonios, Jesó? ¿Te volviste loca?, gritó él, luchando por liberarse. Con un fuerte tirón logró zafarse y el movimiento hizo que Jesó cayera al suelo, derribando un florero en el proceso. Min Sheol la miró desde arriba, su voz llena de desprecio. Está bien, me harté de vivir así. Decidí estar con alguien más. Es joven, es linda y sí, me acosté con ella varias veces. ¿Eso es lo que querías escuchar? Entonces, ¿qué harás, Nagesó? ¿Romper conmigo?
Adelante, inténtalo. Dicho eso, se giró y salió tras Ari llamándola por los pasillos. Jesó permaneció en el suelo, no podía moverse, sus manos temblaban mientras un charco de agua se extendía lentamente hacia ella. Sus ojos se detuvieron en la rosa roja que yacía junto a los pedazos de vidrio roto. La había comprado unos días atrás, como un último intento de aferrarse a algo bello en medio de la oscuridad. Pero ahora esa flor que ya había empezado a marchitarse solo era un reflejo de su propio corazón, de lo que una vez fue su amor. Las lágrimas comenzaron a brotar, primero silenciosas, luego incontrolables, y entonces, como un volcán, dejó que el dolor fluyera. La infidelidad no solo destruye el amor, destruye la confianza, los recuerdos, incluso los momentos felices. No deja nada, solo ruinas, solo las lágrimas de una flor que nunca volverá a florecer. Ari, espera. Suplicó Min-sheol con ese tono desesperado que se desmoronaba en excusas. «Lárgate», No digas eso, Ari. Hablemos de esto. Resolvámoslo aquí. continuó Min-sheol mientras trataba de sostener el control que claramente se le escapaba entre los dedos. No sería bueno que este tipo de cosas se sepa en el trabajo. Es por eso que no dije nada. No quería que los demás supieran que era un hombre divorciado. Lo siento, te lo oculté, pero aún así fui sincero contigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de hombre sincero vive con su exmujer? Min-sheol tragó saliva, atrapado pero sin perder la desvergüenza. Porque ella está loca. Es una mujer obsesionada. Es por eso, créeme. Tú la viste la otra vez, Ari. Teja observaba desde la sombra, su figura inmóvil como una estatua, pero con una tormenta rugiendo en su interior. Cada palabra que Min-sheol pronunciaba era solo un clavo más en el ataúd de su paciencia. ¿Loca? ¿Obsesionada? Ese hombre no era más que alguien que robaba oxígeno a la humanidad, un ladrón de vidas, un parásito que había drenado los mejores años de Jesó. Sin embargo, mientras la ira lo quemaba, Teja llegó a una conclusión fría y calculada. Min-sheol debía vivir, no porque lo mereciera, sino porque su castigo debía ser presenciar su propia caída, lenta, inexorable, dolorosa. La destrucción no podía ser rápida, debía ser cruel. Y en otro tiempo Teja habría reído de la absurda manera en la que sus caminos y el de Jesó se había cruzado. Había despreciado su aparente sumisión, la forma en la que desviaba la mirada ante las flagrantes mentiras de su marido, pero ahora todo había cambiado. El llanto de Jesó que resonaba desde el interior de la casa, un lamento tan desgarrador que perforó sus defensas. El momento que él había anticipado con tanta amargura, la ruptura definitiva entre Jesó y Min-sheol, no le trajo la satisfacción que imaginó. En cambio, su corazón se rompió en 1000 pedazos al verla desmoronarse. Lentamente, como temiendo romper algo aún más frágil, Teja cruzó el umbral. La casa pequeña y desordenada parecía un reflejo del caos que Jesó llevaba dentro. Ella estaba de rodillas, los hombros sacudidos por sollozos incontrolables. Dime, Jesús, ¿qué es lo que deseas? Él haría lo que fuera que ella le pidiera. Si hay algo que quieras, lo podemos hacer juntos. La llevaría donde fuera que quisiera ir. Y si quieres que mate, mataría por ella, pero probablemente... ¿Eso no te guste? Porque Jesó no era una persona que viviera con odio aunque tuviera 1000 razones para hacerlo. No era alguien que supiera cómo desear venganza aunque el mundo entero se lo debía. La impotencia abrumó a Teja. ¿Qué podía ofrecer él más allá de su presencia? Y aún eso parecía insuficiente. Así que se quedó allí, de pie, observando su espalda temblorosa, escuchando sus sollozos, atrapado en la inacción. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio cruel de lo poco que podía hacer para aliviar su dolor. ¡Ay, el primer amor! ¿Qué tenía de bueno este? Ya no llores, intentó decirle, su voz apenas un susurro. Si sigues así, tus ojos se hincharán, te dolerá la garganta. Tienes tanto por delante, Jesús. Tanto por hacer. Pero sus palabras se desvanecieron cuando el cuerpo de Jesús se desplomó sobre él, un peso muerto lleno de tristeza. Teja la sujetó con cuidado, sintiendo cómo el mundo se detenía, y al mirarla, supo la verdad. Jesús no solo había colapsado físicamente, su espíritu, su fortaleza, su amor, todo lo que la había sostenido hasta ese día, finalmente había caído. Hola, antes de irte, no olvides dejar una rosa. 10 de ellas serán suficientes. Pero si eres tímida, está bien. Puedes ayudarnos con un like o compartiendo este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.